Vamos entonces a empezar por un primer, que son sucesiones y series numéricas. Vamos a determinar qué es primero, qué es una sucesión, ¿sí? Y luego una serie. Primer concepto que vamos a ver. Sucesiones lo vamos a pasar un poquito así, rápido, ¿sí? Porque no hay muchos conceptos complicados. Series ya se complica un poquito más. Y después sí nos vamos a entrar en las series de funciones, las series y sucesiones funcionales, y por último, si tenemos tiempo, en las series complejas. Bueno, ¿qué es una sucesión? Una sucesión es una función matemática, una función cuyo dominio son los números naturales y el codominio son números reales. O sea que cuando yo hable de una sucesión, estoy hablando de una función que va de los naturales a los reales. Podría llegar a ser, yo puse ahí naturales, pero en realidad podría llegar a ser naturales y el cero. Eso también podría pasar. Vamos a poner naturales de forma genérica, pero podrían ser los números naturales, incluido el cero. Bien, ¿y cómo se manifiesta esta sucesión o esta serie? Eso es lo que teníamos que mirar primeramente, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo cuando veo esa sucesión o esa serie? Esperen que se me están abriendo un montón de cosas y no sé qué es lo que puede estar pasando. Bueno, ahí lo solucioné. Bien, entonces tenemos una función que va de naturales a reales o de naturales y el cero a reales. Vamos a ver en qué circunstancia tendré una u otra cosa. Y como es una función, va a tener una ley, ¿sí? Que la ley va a estar asociada con el conjunto de los números naturales. Generalmente esa ley le vamos a llamar A sub n. Cuando yo hable de A sub n, y en general los libros ponen así, lo ponen con una llavecita. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué lo ponen entre dos llavecitas. Por ejemplo, una sucesión puede ser 1 sobre n. De manera tal que, si yo quiero expresar esa sucesión numérica, voy a tener, ¿sí?, en las imágenes de esa sucesión, voy a tener números reales, dijimos, y de acuerdo a esos naturales que yo le pongo en el dominio, de acuerdo a los naturales que le pongo a este n que tengo acá, voy a ir obteniendo todas las imágenes de esa función que se llama sucesión. Por ejemplo, si n vale 1, me queda 1, si n vale 2, me queda 1 medio, si n vale 3, me queda 1 tercio, si n vale 4, me queda 1 cuarto, y así sucesivamente, ¿sí? Voy a tener infinitos términos, estoy escribiendo algunos de esos términos. Cuando yo pongo el a sub n solito, lo pongo así, me refiero a un término en particular. ¿Sí? Y también puedo escribir a sub 1, primer término de la serie, a sub 2, vamos a escribirlo así, ya que estamos, ¿sí? A sub 3, a sub 4, eso sería escribirlo en forma genérica, a sub 5, 6, 7, bueno, y acá también lo tengo que poner así, disculpen, porque estoy hablando ahora de los elementos de la sucesión. Ahí estamos. Ahí quedó. ¿Sí? Esta es la forma genérica de escribirlo. Bueno, esto es en sí lo que es una sucesión. No hay mucho más para decir de una sucesión. ¿Por qué digo los números naturales? Porque, por ejemplo, en esta sucesión, el 0 no lo puedo poner, porque no puedo dividir por 0. Y ahí tengo los elementos de la imagen de la sucesión, que son parte del codominio. El dominio serían 1, 2, 3, 4, 5, 6.
todos los naturales a partir de 1. Hay algo que se llama límite de la sucesión, que lo que hago es, esta ley A sub n, si yo la pienso, A sub n, esa ley que yo tengo ahí, si digo que esto es una f de n, o sea, una función que depende de la variable n, donde n son naturales, si yo a esa función la trabajo como si fuera, no lo es, como si fuera una función de variable real, tomando la n que es real, ahí yo podría calcular el límite cuando n tiende a infinito, pero haciendo esa sucesión de f de n, y si esto me da un número L, un número L finito, digo que la sucesión A sub n es convergente. O sea que haciendo el límite de la sucesión, ¿sí? Si lo hago teniendo en cuenta ahora que este n, o sea, cambiando la mecánica que ese n es real, entonces si ese límite me da finito, digo que la sucesión es convergente. Caso contrario, digo que la sucesión es divergente. ¿Cuándo sería el caso contrario? Bueno, que el límite no exista o sea infinito, que para el caso es lo mismo. En el caso de esta sucesión puntual, si yo hago el límite, la que di como ejemplo recién, cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, esto me da 0. Y como es un número finito, lo que voy a decir es que la sucesión a sub n es una sucesión convergente o converge a 0. Esa es la idea de una sucesión. Voy a tener una ley, ¿sí?, donde el dominio van a ser los números naturales, obviamente las imágenes van a ser reales, y lo que puedo obtener de esa serie es, o sea, asociarla como si fuera una función de variable real y calcularla en límite cuando n tiende a infinito, considerando que ese límite trabaja con variable real, ¿sí?, tomando la misma ley de la sucesión que yo tengo. Si ese límite existe, o sea que si ese límite es finito, digo que la sucesión es convergente. En caso que es convergente. En caso contrario, digo que la sucesión es divergente. Doy un ejemplo más y paso a otra cosa porque no hay mucho más que tienen que saber de esto. Vamos a suponer que trabajamos con esta sucesión. N cuadrado más 1 dividido n. Quiero saber esta sucesión, si quieren podemos ver cuáles son los términos de esta sucesión. Bueno, cuando n vale, también va a ir de los naturales a los reales, o sea, no puedo tomar naturales y el 0. Cuando n vale 1, voy a tener que el primer término es 2. Cuando n vale 2, 2 al cuadrado 4, más 1, 5, dividido 2, 5 medios. Cuando n vale 3, 10 tercios. Hago uno más. Cuando n vale 4, 17 cuartos. Y así sigo con todos los términos. Y quiero ver cuál es el carácter, ¿sí?, determinar el carácter de la sucesión que tengo acá. ¿Cómo hago para determinar su carácter o cómo hago para determinar si converge o diverge? A eso nos referimos cuando queremos saber el carácter de la sucesión. Hacemos el famoso límite cuando n tiende a infinito de toda esa expresión que era n cuadrado más 1 dividido n, y van a ver que si ustedes calculan este límite por el medio que quieran, este límite sería indeterminado, pero puedo hacer alguna artificio matemático y ver que esto sería el límite
Esto sería el límite, a ver si lo puedo poner, sí lo puedo poner. Cuando n tiende a infinito, yo lo que podría hacer es distribuir el denominador a cada elemento del numerador, y esto me va a quedar n más 1 sobre n, y ahí ya no veo la indeterminación que veía antes, pero veo que ese límite tiende a infinito. La respuesta de este límite es infinito, entonces digo que esta sucesión que yo tengo acá es diversa. Eso es en cuanto a las series, perdón, a las sucesiones que yo puedo tener. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Ahora vamos con un concepto un poco más complicado, que este que tenemos acá, que son las series. Son las series. ¿Qué es una serie? Sucesiones fuimos rápido. Y estamos siempre hablando de sucesiones y series numéricas. Eso es muy importante. Estamos todos con sucesiones y series numéricas. Dentro de este grupo estudiamos las sucesiones numéricas y ahora vamos a estudiar las series numéricas. Bueno, ¿cómo se define una serie numérica? Una serie numérica se define como una sucesión de sumas parciales. Cuando hacemos hincapié en este concepto, queremos decir que esto es una sucesión, lo voy a escribir, de sumas parciales. ¿A qué me refiero con esto de que la serie es una sucesión de sumas parciales? Bueno, que la serie también es una sucesión. O sea, también va a cumplir con todo lo que dijimos hace un ratito. Pero ¿por qué se llama de sumas parciales? Bueno, vamos a ver ahora por qué la definimos así, rápidamente y brevemente. Vamos a ver algunas indicaciones previo a analizar la definición. Así como la sucesión yo la veía de esta forma, ponía A sub n entre corchetes, en las series yo las identifico con un nuevo símbolo que es el famoso símbolo sumatorio. Entonces pongo los n que van de 0 a infinito, o sea, siempre digo 0 a infinito y son números naturales porque van a ser parte del dominio 1 sobre n. Esta serie es la serie 1 sobre n, la anterior, la primera que vimos, que era a sub n igual a 1 sobre n, era la sucesión 1 sobre n. ¿Qué diferencia hay entre una sucesión y una serie? Aparte de la simbología, la siguiente. El primer término de la serie, voy a poner en pantalla esto. Lo voy a poner acá, voy a volver a recordar un poquito la serie a sub n, quiero que se vea eso para que lo vean en pantalla, para que vean la diferencia. ¿Cómo obtengo el primer término de la serie? Generalmente lo llamo S sub 1, así como este 1 lo llamaba A sub 1, a este A sub 2, a este A sub 3, a este A sub 4. Ahora el A sub 1 lo voy a llamar como una serie, le voy a poner el símbolo S1. ¿Cómo obtengo el primer término de la serie? El primer término de la serie sería, reemplazo, no, por 0 no puedo, disculpen. Tengo que empezar de 1, hasta sí o sí. El primero sería 1. Reemplazo 1 dividido 1. El primero de la serie y el de la sucesión resultó igual. Voy con un, lo voy a hacer al lado para que se vea. Si quiero calcular S2, ¿qué hago? Bueno, voy a tener que reemplazo por 2, ¿sí? Sería un medio. Ahora va igual que antes, ¿sí? Hasta ahora igual que antes. Pero el segundo término de la serie es 1 más un medio. O sea, acumula el anterior. Por eso se llama sucesión de sumas parciales. Va sumando, profe, entonces. Exacto, en la serie voy sumando término a término. Es una sucesión muy particular y el S3 va a ser 1 más un medio más un tercio. Ese es un elemento, o sea, es una definición totalmente nueva de lo que es una serie, que es una sucesión, pero va acumulando
los valores del término anterior, la suma de los términos anteriores, o del término anterior en realidad. Y así S4. Además, ¿sí?, hay algo que se llama suma de la serie, o suma de todos los términos de la serie, que es la suma. Cuando yo hablo de la suma de todos los términos, suponiendo que yo tengo esta serie, vamos a poner acá, el A sub n acá viene así, ahora sí, viene minúscula, el símbolo. La suma de todos los términos de la serie es A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más todos los que siguen hasta el infinito. Eso sería la suma de todos los términos de la serie. Es sumar a sub 1, que eso lo voy haciendo parcialmente. O sea que hasta el término 3 yo tendría la suma de todos los términos hasta la tercera posición, ¿sí? Bueno, cuando yo puedo sumar los infinitos términos de la serie, digo que eso se denomina la suma de todos los términos de la serie. El tema es que no es fácil, porque yo tengo que sumar, por ejemplo, esto hasta el infinito. Bueno, me puedo llegar a morir, ¿sí? O sea, no sé si lo voy a poder calcular, lo voy a poder aproximar. De todas maneras, los software, computación matemática, herramientas computacionales que hacen matemática, se los hacen en un toque, o sea que no habría ningún problema en la actualidad. Por otra parte, ¿cómo determino? Porque también las series se les puede impeler un carácter de convergente o divergente, y eso está referido a, o sea, la convergencia o la divergencia de una serie, se define de esta manera. Si bien yo tengo un n que es natural, voy a pensar en el límite de esta serie, y ahí cuando yo digo límite, cuando n tiende a infinito, va a ser igual que antes, ¿sí? Y voy a pensar en la suma de todos los términos, ¿sí?, como si fuera una función de variable real. Y acá voy a poner el límite cuando n tiende a infinito de s sub n. ¿Quién es s sub n? Bueno, es el término enésimo, o sea, la suma de todos los términos hasta llegar al término enésimo. Es igual que en la sucesión. Fíjense que en la sucesión tomaban el a sub n para hacer el límite, ¿sí? Tomaban directamente la expresión, ¿sí? Y esto me está representando el término que está en la posición n. Bueno, acá en la serie, el término que está en la posición n, ¿sí?, no es 1 sobre n, sino es 1 más un medio más un tercio más un cuarto, hasta llegar a 1 sobre n. Es que este s sub n es el término enésimo. Vamos a ver ahora. Y va a ser, en el caso de la serie de arriba, 1 más un medio más un tercio más un cuarto más todos los que siguen hasta llegar al término enésimo. Sería 1 sobre n. Es una función que va a depender de n, ¿sí? Y no sé qué voy a tener acá, o sea, en realidad va a ser muy difícil de determinar. Y en el caso de S sub n, lo vamos a definir ya teóricamente. S sub n a quién va a ser igual. Va a ser igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4, hasta llegar a sub n. Hasta llegar al término enésimo ahora, es la suma de todos esos términos. Y acá va igual. Si este límite me da un L que es finito, digo que la serie converge.
ver o es convergente, que es lo mismo. Caso contrario, la serie es divergente. Bien. Una vez visto esto, aplicar este límite, aunque parece muy lindo en la teoría, no es nada fácil. Porque si yo quisiera ver en esta serie cuánto me da esto, o sea, cuánto me da el límite, yo tendría que ver qué pasa con los términos anteriores, hasta llegar al enésimo, pero es un término genérico, yo no lo puedo sumar. Entonces, esto hace muy difícil determinar el carácter de las series, así aplicando esta definición. Vamos a ver, ahora voy a indicar cómo se haría. Por otra parte, la suma de todos los términos de la serie, esto que nosotros habíamos visto acá, suma de A sub n, que era todo esto, si la serie es convergente, esto va a ser igual a L. Esto va a ser igual a L siempre que la serie sea convergente. Si la serie es divergente, la serie no tiene suma. Esto en cuanto a los conceptos más importantes de series numéricas. Vamos a ir ahora un poquito a ver algunos tipos de series numéricas también. Vamos a ver una que es muy importante, que es la serie, y esta la vamos a usar mucho, por eso voy a hacer geométrica. Vamos a hacer especial hincapié en esta serie. Ahora la vamos a desarrollar, que no es muy difícil. Esta serie tiene una estructura de este tipo. La estructura de la serie en este caso es la suma, voy a sacar este tachado, de los n que van de 0 o de 1 a infinito, o de 2 o de 3, acá puedo empezar de cualquier número natural, de a sub 0, o de una constante, por u elevado a la n. Es una serie muy particular, una serie muy particular porque tiene, la serie geométrica, la variable de la sumatoria en el exponente de uno de los números. Esta es importante porque, les explico por qué, digamos, deben ser todas importantes, pero esta tiene mucho uso, y nosotros la vamos a utilizar mucho en variable compleja, cuando determinemos la convergencia o la divergencia, las zonas, las regiones de convergencia o divergencia de las series de variable compleja, las series de funciones de variable compleja. Por eso es que hago hincapié en esta serie, una serie bastante sencilla de interpretar. Hay un montón de deducciones que a mí no me interesan en este momento, esas deducciones. Lo único que me interesa es ver lo siguiente. En los libros directamente, en muchos no está la deducción. Dicen que esta serie geométrica, que es una serie numérica, si el valor absoluto de Q, que a Q se lo llama la razón de la serie, ¿y qué es la razón de una serie geométrica? Bueno, la razón de la serie geométrica es aquel número que es base de la variable n. Es la base de la variable n dentro del término genérico de la serie. Si este valor absoluto de Q es menor que 1, digo que la serie converge. Caso contrario, si es mayor o igual que 1, la serie diverge. Eso se puede probar por medio de un teorema, haciendo la suma hasta el término enésimo. O sea, si esto vale 0, me va a quedar K, si esto vale 1, me va a quedar K por Q, si esto vale 2, me va a quedar K por Q cuadrado, y armo la suma, y voy a ver que si hay un teorema, una propiedad que lo prueba, que se va a dar esto, que si valor absoluto de Q es menor que 1, o sea, valor absoluto de la razón es menor que 1, la serie es convergente. En caso contrario, o sea, que sea mayor o igual que 1, la serie es divergente. Pero como es una serie,
tiene suma, si es convergente. ¿Y cómo determino la suma de la serie? La suma de la serie hay una formulita con la que lo podemos determinar. La formulita es el primer término de la serie, tomo el primer término de la serie y lo divido por 1 menos q. Lo pongo así como primer término de la serie porque depende de este valor de n, voy a tener el primer término. Si empiezo de 0, me va a quedar en este caso k el primer término. Si empiezo de 1, el primer término va a ser k por q. Acá k y q voy a tener numeritos. Entonces, esto se va a dar, la suma de la serie, siempre que la serie sea convergente. Si bien esta es una serie geométrica, es una serie numérica, está sometida a todas las conceptualizaciones que vimos antes, se puede probar, ¿sí?, aplicando teoremas y aplicando deducciones, que esto se va a cumplir siempre. Esto es muy importante que lo tomen. Yo ahora voy a hacer un ejemplito, porque esta serie, como les dije antes, hago hincapié en eso, la vamos a trabajar bastante, ¿sí? O sea, vamos a tomar en realidad el espíritu de esta serie para trabajarlo después con las series de funciones de variable compleja. Esto todavía estamos con series numéricas, ¿sí? Bien, continúo con la serie geométrica y voy a hacer unos ejemplos que me van a venir bien para cuando vayamos a variable compleja. Vamos a hacer un primer ejemplo. No escribo mucho, lo único que quiero es, total les queda el video, es, yo les voy a dar una serie y lo que quiero es que me digan si es convergente o divergente, y en el caso de que sea convergente o divergente me digan si va a existir la suma. Eso es lo único que quiero. La primera serie que voy a poner es la serie que va de 3 a infinito. Se me ocurrió poner 3, puede empezar de cualquier lado, no necesariamente tiene que empezar de 0 y 1, de 2 por un cuarto elevado a la n. Fíjense que la estructura de esta serie es la estructura de una serie geométrica, porque la n está en el exponente. Tengo, o sea, k valdría 2, u valdría un cuarto, y tengo el n. Lo único que empieza de 3 no me afecta, puede empezar de cualquier natural. Esta podría haber empezado en 0 también, si quisiera. Entonces, para determinar si es convergente, ¿qué hago? Bueno, me fijo cuánto vale q, veo que la razón es un cuarto en este caso. Y después automáticamente me voy a ver cuánto vale el valor absoluto de un cuarto, que sabemos que es un cuarto. Como este cuarto es menor que 1, voy a decir que la serie es convergente. Vamos entonces a proceder a calcular la suma, que en las series convergentes se puede. La fórmula la tenemos un poquito más arriba, pero yo les digo cómo era el primer término de la serie. En este caso la serie empieza en 3, cuando n vale 3. Entonces el primer término va a ser 2 por un cuarto elevado al cubo. Y después hacemos dividido 1 menos la razón, 1 menos un cuarto. Hago toda esta cuenta y eso me va a dar la suma de todos los términos de la serie. Un cuarto al cubo me da un 64avos. Por 2 me va a dar un 32avos si es que no me estoy equivocando. O sea que el numerador sería 1 sobre 32 dividido 1 menos un cuarto, que es 3 cuartos. Después hacemos la cuenta entre 1 sobre 32 dividido 3 cuartos. Tendría que tener una máquina. 1 sobre 24. Exactamente, 1 sobre 24. Bueno, la suma de todos los términos de esta serie me da 1 sobre 24. Voy a hacer 2 o 3 ejemplitos más, total son rápidos, no nos van a llevar mucho tiempo, y después continuamos. No me voy a detener tampoco mucho en series. Pierdo un poco más de tiempo o le invierto un poco más de tiempo porque es más complicado, pero tampoco me voy a detener mucho para que tengan una noción. Sobre todo la serie geométrica.
Si n va de 0 a infinito, ahora, n va de 0 a infinito, y voy a poner una serie. Y la serie va a ser la misma que antes. O sea, en realidad no va a ser la misma porque esta empieza de 0, sino que va a tener el mismo término genérico. Ustedes me dirán, ¿qué diferencia puede haber entre tomar que empiece de 3 y que empiece de 0? Bueno, fíjense que el Q, un cuarto, o sea, la razón vale un cuarto otra vez. El valor absoluto de un cuarto, es menor que 1. Entonces digo, la serie es convergente. Hasta ahí vamos iguales. Pareciera que el ejercicio tiene la misma resolución. Pero cuando yo voy a calcular la suma de esta serie, en el numerador pongo el primer término de la serie. Fíjense que en este caso, como la serie parte de 0, el primer término es 2. Y después hago 1 menos la razón, que es un cuarto. Esto, si hago toda la cuenta, me quedaría 2 dividido 3 cuartos, que es 8 tercios, si no me equivoco. Fíjense que la única diferencia en que una serie parta de un lugar, o sea, parta de un valor de n determinado o de otro, va a repercutir en la suma de la serie, porque claro, esta tiene 3 términos más para sumar, el 0, el 1 y el 2. Entonces va a ser más grande. Fíjense que se me agranda bastante. De un 24, que es 0,030 y pico, creo, o 0,040 y pico, a 8 tercios, que es 2 y pico, bueno, los primeros términos... Profe, le hago una consultita, Sí, porque a lo mejor me quedé atrasado. no, no Eh, decimos. eh, no, el un cuarto no lo elevo a la cero, me queda un cuarto y no lo puedo pasar a la suma, entonces no se pone en la suma, como en Lo el podría anterior. poner, ¿eh? Ah, se puede poner 2 por un cuarto. Elevado a Ah, la lo puedo 0, hacer. Y no tranquilamente, estaría... ¿sí? Sí, ah, lo puedo hacer. Sí, 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 lo que pasa es Ah, que como es 1, sí, no me afecta, pero sí lo puedo poner, porque está bien, el lo primer puedo término, poner para guiarme y... Sí, 2 por perfecto. un cuarto a la 0 es el primer término. Directamente puedo decir que es 2, porque Sí, la sí, potencia 0 no me afectaría en un factor neutro. Me perfecto. queda un factor neutro. Pero no, está bien. Ah, pero se puede poner. De ahí calculé el 2 Bueno, yo, o sea, de ahí puse el 2, haciendo 2 por un cuarto a la 0. perfecto, Vamos a hacer perfecto. otra. Vamos a hacer una tercera, un tercer ejemplo. Y la tercera que vamos a hacer es la suma de los n que van de 1 infinito 3 por 5 a la n. Bueno, en esta serie, la 3 por 5 a la n, no hay mucho para decir, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? Yo tengo que el valor de q es 5, que el valor absoluto de 5 es 5, y este número no es menor que 1, es mayor que 1. Entonces, ¿qué digo? La serie es divergente o diverge y no tiene suma, ¿sí? Porque es una serie divergente y no tiene suma para nada. Bien, voy a seguir un poquito más. Hay un montón de criterios, o sea, de clasificaciones, así como está la serie geométrica, hay otra que se llama telescópica, que también es fácil de ver si es convergente o divergente, ¿sí? Que no la voy a ver porque es media, digamos, tiene mucho álgebra y no nos va a servir a nosotros para poder avanzar con las series complejas. Por eso esa no la voy a ver. Pero está la geométrica, está la telescópica, y como son bastante difíciles, o sea, lo difícil es determinar, vuelvo a la definición, este límite, esto es lo más difícil de determinar, porque ese S sub n me suma la suma de los n primeros términos de la serie. Digamos, esos primeros términos los puedo determinar. En realidad los puedo inferir, porque
Fíjense que cuando yo tenía esta serie, la 1 sobre n, de los n primeros términos, n no es un número concreto, ¿sí? Es un número ideal. Llego hasta n. Entonces no sé qué pasa entre los primeros términos, o puedo seguir avanzando hasta llegar al n. Me queda el Sn en definitiva es una función de n también. Cuando voy a aplicar el límite, se me complica bastante. Entonces, eso hace que clasifiquemos a la serie, como les dije, con la geométrica, la telescópica, y después hay criterios para poder determinar el carácter de la serie. Por eso son tan difíciles las series numéricas cuando ustedes tienen que hacer ejercicios, porque hay muchos criterios. Yo voy a citar uno solo, ¿sí? O sea, en realidad voy a explicar uno solo, rápido, y todos los otros tienen distintas características. Hay un criterio, que no le vamos a poner nombre, que dice que si una serie cualquiera de números reales es convergente, entonces el límite, esto es un criterio, ¿sí? Cuando n tiende a infinito de a sub n es 0. Es un criterio, creo que se llama el criterio de Cauchy. De Cauchy se llama, sí, exactamente. No tengo nada acá, ningún papel que me lo diga, pero creo que se llama el criterio de Cauchy. Ahora, cuando hablo de este criterio no me sirve para nada. Ustedes me dirán, ¿y por qué no? Este criterio no me sirve para nada. Pero para nada me sirve. ¿Por qué no me sirve para nada este criterio? Bueno, porque generalmente, este criterio, mucha gente se confunde cuando lo mira, cuando lo ve. ¿Y por qué se confunde? Bueno, porque me dice que si una serie es convergente, el límite del término genérico me da 0. Ustedes me dirán, pero vimos otra cosa. Sí, en realidad vimos otra cosa en la definición, pero Cauchy probó que esto era cierto. ¿Y por qué no me sirve para nada? Porque yo acá tengo que saber de antemano que la serie es convergente, o sea, tengo que saber esto. Ustedes se fijan, eso que está ahí es lo que queremos averiguar en todas las series. Espero explicarme bien. O sea, si yo ya sé que la serie es convergente, ¿qué me interesa saber que el límite me da 0? Sí, puedo verificarlo, pero en general lo que me piden en los ejercicios, me dan una serie y me dicen, determine si es convergente o divergente. En este criterio, lo que yo tengo, me dice, si la serie es convergente, pero si yo lo quiero determinar, ¿de qué me sirve? O sea, yo tengo que saberlo de antemano. Entonces, este criterio que no sirve para nada, trae una contrapropuesta, un contracriterio que sí es muy útil. Y el criterio de contrapropuesta dice lo siguiente. Es un criterio que sale de acá. El criterio dice que, y este sí me sirve, ahora vamos a ver por qué, si nos lo explicamos, que el límite, cuando n tiende a infinito de a sub n, siendo a sub n, este criterio previamente tengo que decir, dada una serie numérica que tiene esta forma, qué sé yo, los n que van de 0 a infinito, me lo puso así, de a sub n, dada cualquier serie numérica, si yo veo que este límite me da 0, entonces la serie diverge. Perdón, no es 0, es distinto de 0, porque si no, estoy diciendo lo mismo, estoy diciendo la contra, sería como un si solo si arriba. O sea, vamos a poner todos juntos, este criterio no me sirve para nada. Es importantísimo, no me sirve para nada. Pero este otro, la serie que diverge es esta. Ahí estamos. Eso dice el criterio que es el que realmente me sirve a mí.
Es un criterio interesante porque es corto. Si yo hago el límite de esto, cuando n tiende a infinito, y me da distinto de cero, automáticamente no tengo que hacer ninguna prueba más, la serie es divergente. Profe, ¿Sí? pero la inversa no te determina si la serie es convergente. O sea, si tengo el límite de una sucesión de una serie y es igual a cero, no me determina que sea convergente. No, exactamente. Si es convergente, seguro que me da cero. Ahora, muchas divergentes, vos haces el límite y te dan cero. Y sin embargo no son convergentes. O sea, si es convergente, seguro te da cero el límite. Ahora, puede darte cero el límite y no ser convergente. Por eso acá dice entonces. Quiere decir que esto implica esto. Pero el recíproco de esto no es cierto. Si no, pondría sí, solo sí. Entonces valdría para los dos lados. ¿Me dejo Bien, entender? perfecto. ¿Sí? Entonces, de este criterio, vieron que puede salir este. ¿Sí? Si me da distinto de cero, entonces la serie va a ser divergente. Si me da igual a cero, y no sé, puede ser convergente o puede ser divergente. Ahí no lo sé. Pero si me da distinto de cero, seguro que es divergente. Ahora, en este tampoco vale la recíproca. ¿Eh? Que sea divergente no quiere decir que el límite me dé distinto de cero. La recíproca no me vale en ninguno de los dos casos. Pero ¿por qué este es más importante? Porque acá, acá la conclusión es que la serie diverge, que es lo que quiero saber en todos los ejercicios. Con un límite veo si la serie diverge. Acá este no me sirve porque yo tengo que saber ya que la serie es convergente. Generalmente eso es lo que me piden en todos los ejercicios. Determinar, ¿sí?, si la serie es divergente o no. Es convergente o divergente. Cualquiera de los dos. Perdón. Bien, hay un montón de criterios más. Y esos criterios, esto se los cuento a título informativo porque no lo voy a desarrollar, pero quiero que lo sepan, por si leen algún libro, que hay criterios, ¿sí?, para series que tienen todos los términos positivos, criterios para series que tienen todos los términos alternados, ¿sí? Y hay distintos criterios. Es más, se estudian las series alternadas de una manera muy particular, se estudian las series a términos cualesquiera, o sea, si son todos positivos, hago un estudio, los términos de la serie. Si los términos son alternados, positivo, negativo, hago otro estudio. Y si las series son a términos cualesquiera, o sea, algunos positivos, después otros negativos, dos positivos, después vienen tres negativos, cuatro positivos, cinco negativos, entonces esas series que se llaman a términos cualesquiera, también hay otros criterios. Pero eso es motivo de un estudio que nosotros no vamos a realizar en el día de la fecha. Vamos a parar ahí. Bien, de series numéricas no les voy a decir más nada, que son series con números. Lo que sigue son las... Bueno, hay un criterio, sí, voy a ver un criterio más, porque ese criterio me interesa. Hay un criterio que se llama, que es para series a términos positivos, que se llama criterio del cociente. El criterio del cociente dice que si yo tengo una serie de este tipo y quiero saber su carácter, o sea, si converge o diverge, el criterio del cociente me dice que si yo hago, hay todo un estudio, toda una prueba, si yo hago el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n dividido a sub n menos 1, o sea, el término genérico dividido el anterior en valor absoluto, y este número, ¿sí?, esto me da un L, número finito, menor que 1, entonces digo que la serie converge. Caso contrario, la serie
diverge. Un criterio bastante fácil de aplicar, no lo voy a aplicar en todas las series, pero en general ¿sí? Es lo que vamos a utilizar. Si es menor que 1, la serie converge. Si es mayor que 1, la serie diverge. No vamos a anotarlo, porque lo voy a poner acá, lo vamos a usar. La serie diverge. Y por último, si el L es igual a 1, si así este límite me llegara a dar exactamente 1, el criterio no dice nada. No puedo saber nada de la convergencia de la serie. No sé nada. O sea, no me sirvió para nada aplicar este criterio del cociente. También está el criterio de la raíz, el criterio de D'Alembert, hay un montón. Yo me centralicé en lo que realmente ustedes van a necesitar a medida que avancemos con ustedes. Ahora sí, me quedo acá con las series numéricas y vamos a pasar a tema nuevo. Es un compendio de lo que tienen que saber de sucesiones y series. Sucesiones y series funcionales, o también dicho, o de funciones. Entonces vamos a ver este título nuevo. Ahí estamos. ¿Qué diferencia hay entre las sucesiones y series numéricas con las sucesiones y series funcionales? Bueno, vamos a empezar con las sucesiones funcionales, y acá como antes no me voy a detener mucho. Bueno, tengo que tener, o sea, voy a tener la misma idea, con esa misma idea que nosotros definimos a las series numéricas, voy a dar la definición de una sucesión funcional. ¿Sí? En este caso, una sucesión funcional la puedo mirar en un dominio AB cerrado, va a ser una ley, también con números naturales, que va a asociar, ahora, en vez de un número natural, una función real con un codominio funcional. Por ejemplo, voy a hacerles un ejemplo para que vean. Ahora, la sucesión funcional, por eso la pongo así, cualquier cosa que ponemos, ahí estamos, x a la n. Esto ya es una sucesión funcional. ¿Por qué es una sucesión funcional? ¿Se acuerdan que no le poníamos acá sumatoria ni nada? Porque mi variable es la n. Entonces, ¿qué voy a tener ahora como elementos de la sucesión? Bueno, voy a reemplazar n por números naturales. Si empiezo desde 0, tendría x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4, y así voy a seguir hasta que en un momento tendré el término enésimo, que será x a la n, y seguiré porque las sucesiones, como las series, son infinitas. Y ahí lo que hago es tener una sucesión funcional. La única diferencia es que voy a reemplazar el n como antes, perdón, ahí no va a haber diferencia, voy a reemplazar el n por un número al igual que antes, pero voy a tener una base que va a ser variable también. Entonces lo que voy a obtener es una sucesión de funciones. En este caso serían las funciones polinómicas estándar, o de base canónica también, como se llama, ¿sí? No me voy a meter en espacios vectoriales. Puedo tener un montón más de sucesiones funcionales que me van a permitir armar el tema. Además, fíjense que ustedes pueden representar estas distintas funciones, ¿sí? Y pueden ir viendo en esa representación. Yo voy a representar esta que es la más simple. Por acá tengo un GeoGebra.
x a la 0 es 1. Ahora voy a ver si puedo poner y igual a 1, ahí tengo la primera, o sea, x a la 0. Después tendría x igual x, ahí tengo la segunda. La tercera es x cuadrado. La cuarta es x cubo. La quinta es x cuarta. ¿Sí? Ahí son como 4 o 5, las mismas que puse en el, ahí tengo x cuarta, las mismas que puse en el ejemplo, ¿sí? O sea, serían los 5 primeros términos de la sucesión funcional x a la n. ¿Por qué hago hincapié en la gráfica? Porque fíjense cómo voy teniendo lo que se llama la convergencia, como que van tendiendo. Cuando yo hablo de convergencia, ¿de qué hablo? Bueno, ¿qué es converger? Llegar a un acuerdo, llegar a un lugar común, desde a lo mejor algo que está o que es muy disparatado, ¿sí? O algo que es muy loco, o algo que aparentemente no va a tener acuerdo. A medida que voy avanzando, voy teniendo un elemento común que me aúne todos los criterios. Eso sería una convergencia. Podríamos buscar qué es convergencia también en un diccionario para tener un concepto más preciso, pero no vale la pena. Porque fíjense, estamos en esta función, de ahí nos vamos a esta. Es como que hay mucha diferencia. Pero yo cuando voy al tercer término, que tengo x cuadrado, que es esta, la roja, fíjense que me voy como alejando de esto, y ya cuando voy a x cubo, voy teniendo una cosa más parecida acá, pero no tan acá. Cuando voy a x cuarta, ya es como que cierro la parábola. Cuando voy a x quinta es como que cierro la x cubo. Se supone que cuando yo esté en términos muy infinitos, cada vez voy a estar más cerca del eje y. Esa sería la convergencia de la sucesión funcional, ¿sí? Que todavía no definí, pero estos tipos de series se estudian más gráficamente. También acá hablo del límite de una sucesión funcional. Vamos a ver cómo se define el límite de una sucesión funcional para ver si es convergente o divergente. Y vamos a ver acá qué pasa con la convergencia o divergencia. Tengo que definir el límite de una sucesión funcional que no va a escapar a lo que era el límite de una sucesión numérica, ¿sí? ¿Cómo era el límite de una sucesión numérica? ¿Qué ponía? Hacía esto, el límite cuando n tendía a infinito. Profe, Sí, no, no te escucho, Nicolás. Seguimos no se ve viendo el el Word. GeoGebra. Ah, perdón. Gracias por avisar. Me pasa, yo paso tranquilo y ustedes se quedan en ayuno. Ahora sí. Bueno, lo único que escribí fue esto, ¿sí? Lo que dije fue cómo calcular el límite de una sucesión funcional y puse lo mismo que teníamos antes. ¿Sí? El límite cuando n tiende a infinito de a sub n. ¿Y ahora quién es el a sub n? ¿Cómo lo escribiría el a sub n? Si yo pongo que esto es una f que depende de n, porque en definitiva sx a la n o cualquier sucesión funcional, en vez de llamarla a sub n, la puedo expresar como van a ser todas funciones que dependen de n de esta manera, sería el límite cuando n tiende a infinito de fn sub n, ¿sí? O sea, del término enésimo, que directamente yo lo llamé así que no lo voy a cambiar. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Este límite, obviamente, como es un límite cuando n tiende a infinito, pero yo voy a tener valores de x, ¿sí? Lo que voy a decir es que este límite que tengo acá me va a dar una f en x sub 0. O sea, una función que va a depender de x y que tendría que ver
¿qué es lo que pasaría? ¿Sí? O sea, si esta sucesión me da algo concreto, entonces voy a decir que converge, si no voy a decir que diverge. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer varios. ¿Sí? Aunque las sucesiones funcionales mucho no me interesan más las series, pero quiero que vean el concepto. Este ejemplo que vimos acá, ¿sí? La F al Fn. Quiero saber si converge o diverge. Ahí está. Quiero saber si esta converge o diverge. Entonces, ¿qué hago? El límite cuando n tiende a infinito de x a la n. Y tengo que ver qué me da este límite cuando n tiende a infinito. Bueno, acá tengo un montón de cosas para analizar. Me interesa solamente digamos, la zona donde puede ser convergente. Sabemos que para eso esto me tiene que dar un número, una expresión, algo que sea coherente. Si lo logro determinar, digo bien, ya está. Veo cuál es la convergencia. Bueno, acá tengo bastante para pensar. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 a la n, o sea, 2 a la infinito, si x vale 2, vale 3, vale 4, vale 5, con n tendiendo a infinito, o sea, si x llegara a ser mayor que 2, y lo estoy diciendo mal, pero como para que se den una idea, la x es real, la n es natural. Entonces, si la x vale 2, 2,05, 2,1, 2,7, 3,1, 4,25, 5,75, 80, 87, 135 y lo elevo al infinito, es el producto de un montón de números que se me van a agrandar. Si tengo 2 a la n, con n tendiendo a infinito, me da 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Se me va a infinito. Y lo mismo todos los números mayores que 2. Es más, los mayores que 1. Y si yo pongo 1,05 a la n, cuando n tiende a infinito, voy a tener en algún momento un número muy, muy grande. O sea que voy a decir, no sé cuántas opciones tendré, pero voy a poner una más. Bueno, voy a dejar así. Que esto me va a dar infinito si x es mayor que 1. Y no me sirve. ¿Por qué? Porque va a ser divergente ahí la serie. En realidad no voy a poder hablar de la convergencia de la serie si x es mayor que 1. Ahora, si x está entre 0 y 1, cualquier número entre 0 y 1 elevado a algo que tiende a infinito, me va a dar un número muy, muy grande. Perdón, muy chiquito. O sea, un medio elevado a algo que tiende a infinito, un medio elevado a un número muy, muy, muy grande, es un medio por un medio por un medio por un medio, se me achica cada vez más. Entonces, este límite me va a dar 0, pero tengo que aclarar si yo voy a estar entre menos 1 y 1. Y tendría que ver qué pasa si x vale 1 o menos 1. ¿Sí? Sabemos que si x vale 1, no tengo problema con x1, porque 1 al infinito, ¿cuánto me da? Me da 1. Si la x es exactamente 1. Así que no tengo problema con el 1. Tendría que poner uno más. Esto me va a dar 1 si x vale 1. Y me falta ver qué pasa si x vale menos 1. Si x vale menos 1, directamente el límite no existe, porque menos 1, un número grande, no voy a saber cuánto me da. ¿Sí? Porque si tengo menos 1 al cuadrado me da 1, menos 1 al cubo me da menos 1. Si lo elevo a una potencia muy, muy grande, no sé si me va a dar 1 menos 1 y el límite no existe. Entonces veo que la región de convergencia de esta serie, perdón, de esta sucesión funcional, o sea, si a mí me preguntan x a la n, ¿dónde es convergente? Ya no voy a dar un dato tan rápido como antes,
sino que acá tengo que decir en dónde va a ser convergente. Bueno, veo que va a ser convergente entre -1, porque ahí el límite me dio 0, hasta 1, abierto, pero como en 1 también tengo valor del límite, esta serie es convergente de -1 a 1. Ahora yo no voy a decir convergente como antes, quería decir convergente para todos los reales, sino que es convergente en un intervalo determinado. Bien, hago otra, no, la dejo acá, está total, estamos más o menos bien. Si no hay dudas, continúo. No me interesan mucho las sucesiones funcionales, era claro. No nos va a ser muy significativo para las series complejas. Ahora vamos a ver, antes de pasar a series complejas, series funcionales, o también llamadas series de funciones. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir una serie funcional? O también llamada serie de potencias. Van a ver en los libros que las pueden llamar series de potencias, que son un caso particular de las series funcionales, pero las vamos a tomar de esa manera. Bueno, una serie funcional, una serie de potencias, que también la vamos a tomar como sinónimo, es una serie de este tipo. Una serie donde los n van de 0, recuerden que pongo 0, pero pueden empezar de otro lugar, a infinito, ya no es una sucesión, es una serie, de, por ejemplo, un número k sub n por x elevado a la n, y obviamente esto va a ser un montón de funciones que dependen de x, por eso es una serie de funciones, ¿sí? Porque lo que tengo es una x que va a estar siempre ahí expresada genéricamente, ¿sí? Expresada como una variable. El k sub n va a ser un número, que generalmente depende de n. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Cuando n vale 0, me va a quedar k sub 0, porque x a la 0 me da 1. Cuando n vale 1, tendré k sub 1 por x. Cuando n vale 2, tendré k sub 2 por x cuadrado. Cuando n vale 3, lo último que hago, k sub 3 por x a la cuarta. Más todos los términos que siguen. En realidad, observen que esto es una función que depende de x para los k que son constantes. Vamos a ver este tipo de series, ¿sí? Cómo las pienso, cómo se piensan. Lo vamos a ver rápidamente. Para Perdón, determinar... José, consulto una cosita. Sí, decime. Ahí cuando puso K sub 3 por X a la cuarta, que se Sí, sumó. al cubo, perdón, sí. Ahí me Perdón, no, yo confundí. pensé que se sumaba con la anterior. No. Ah, Esto sería la suma de todos los términos de la ah, serie y se bien. expresa Y se expresa con el mismo de número. esta manera. Bien, gracias. No, por favor. Y tengo infinitos términos, eso sí. Un ejemplo, si k valiera 1, si esto no estuviera, tendría 1 más x cuadrado más x cubo más x cuarta, todas las que siguen. ¿Cómo se comportaría esto? Bueno, voy a hacer el ejemplo. Por una serie, una de las más sencillas de las series de funciones o series de potencias que se conocen es esta. X a la n, ahí tengo una concreta donde la constante esta es 1, no depende de n, y me va a quedar que esto es 1 más x cuadrado más x cubo más x a la cuarta más todos los que siguen. Eso sería la suma de todos los términos de la serie de potencia. Ahora, ¿dónde converge esta
ahí viene el tema, que después lo vamos a tener que trasladar a series geométricas. ¿Dónde converge esta serie? Bueno, esta serie tiene una particularidad, esta y todas las que son de potencia, pero me voy a centralizar en esta. Fíjense que la estructura de la serie de potencias, llamada así, que es una serie funcional, pero llamada así porque el n, la variable de la sumatoria, está en la potencia, es parecida a la serie geométrica. O sea, la serie geométrica era una serie numérica, pero se puede demostrar que si ese x fuera un número, que se llamaba razón, en este caso también lo podemos denominar, también la llamamos razón de la serie, no es numérico, es variable. ¿Se acuerdan que se daba cuando valor absoluto de la razón era menor que 1? O sea, ¿cuándo va a ser convergente esta serie que acabo de poner acá? Bueno, cuando el valor absoluto de la razón, que es la base del n que yo tengo, sea menor que 1. Y valor absoluto de x menor que 1 se da cuando x se mueve entre menos 1 y 1. Bueno, a esto se lo llama la región de convergencia de la serie. La serie converge para todos los x que van de menos 1 a 1, ahora no es un único valor, sino son muchos. ¿Por qué? Porque la x es una x variable. ¿Sí? O sea que aplicamos la serie geométrica como les dije antes. Y además, yo podría determinar la suma de esta serie, por ser un estilo a la serie geométrica que estudiamos en series numéricas, donde la suma era el primer término vale 1, y lo divido por 1 menos la razón. Esa es la suma de la serie. 1 dividido 1 menos x. O sea, ahora la suma va a ser también una función, porque se trata de series funcionales. Bien. Esto, que ustedes, yo voy a avanzar, estoy mezclando un poco todo porque estoy dando un pantallazo y quiero ir rápido a series complejas, no sé si hoy, pero voy a tratar de hacerlo. Yo puedo decir que como la suma de la serie me da esto, que es la suma de todos los términos de la serie, ustedes van a ver que si ustedes suman cubo, pero no olvidarme 1, cuarta, quinta, si ustedes suman todas estas funciones, todas las xn, todos los términos de la serie, van a ver que esos términos convergen a 1 sobre 1 menos x. O sea, sumar todo esto, todas estas funciones, me va a dar esto que tengo acá. Ustedes me dirán, ¿cómo lo pruebo? Y teníamos que ver los teoremas específicos. No los vamos a ver, pero quiero que tengan una noción de cómo se hace. Toda una deducción, ¿sí? Aplicando esa famosa definición del límite cuando n tiende a infinito, del término genérico, que si me da un número o una cosa concreta converge y si no diverge, bueno, esta serie xn converge de menos 1 a 1 y la suma da esto. Quiere decir que ese es les comento, esto a título informativo, este es el valor que tienen las series, ¿sí? Que yo puedo expresar una suma de términos en función de otra función. O sea, la suma de todas estas funciones la puedo expresar de esta manera. Bien. Por otra parte, tengo que seguir con esto, pero quisiera darles un pantallazo más, muy rápido. Por otra parte, les puedo decir lo siguiente. Si ustedes, las series tienen esta particularidad. Si yo tengo que una f de x es igual a una serie de potencias, o a cualquier tipo de serie, la suma de los infinito de una g de x y n, lo pongo así, o sea, la x constante, la n variable, y todo esto me va a dar una función, como me paso acá, porque en definitiva esto es una función de x y de n, lo que llamo g,
que yo cuando abra la sumatoria, o sea, cuando le asigne valores naturales a n, no sé por qué la puse de 1 y la hice de 0, ojo con esta, disculpen. Yo la puse que partía en 1 y en realidad la hice partir en 0. Si no, no me hubiera dado todo esto. O sea, tengo acá, es una función de dos variables en la sumatoria, donde en realidad la variable de la sumatoria es n, o sea que x es constante respecto de la sumatoria, pero el resultado va a ser una función de n. Bueno, cualquier serie que converja en una determinada región, en la región de convergencia, voy a poder escribir que si yo derivo este miembro, da lo mismo que si derivo este otro. O sea que las series se pueden derivar término a término. Y pasa lo mismo con la integral. Si yo integro este miembro, puedo integrar este otro y es válido la igualdad. ¿Cómo podría pasar esto acá? Hago un pequeño ejemplo. Si yo hago la derivada de este primer miembro, es 1 dividido, la derivada de 1 dividido 1 menos x, si no me equivoco, es menos 1 dividido 1 menos x todo elevado al cuadrado. O sea, tendría que hacer la derivada del numerador 0 por todo el denominador sin derivar, me da todo 0. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador que me da menos 1, con lo cual esto me da 1, dividido el denominador al cuadrado. Así que la derivada de todo esto me da todo esto. Y después derivamos acá todos estos términos. ¿Sí? Todos estos términos son iguales a ¿quién? Hemos visto que todo esto es igual a n que va de 0 a infinito de xn. Bueno, si derivo todos estos términos que están acá, van a ver que voy a tener la derivada de 1 me da 0. La de x me da 1. La de x cuadrado me da 2x. La de x cubo me da 3x cuadrado. La de x cuarta me da 4x al cubo. La de x quinta me da 5x a la cuarta. Bueno, y así voy a seguir derivando todos esos. Y cuando lo quiera expresar acá, van a ver, esto no va a quedar más, ¿qué va a pasar? Si yo derivo respecto de x, estoy derivando respecto de x, de la variable de las funciones. N es constante, es variable en la sumatoria, pero en cuanto a la derivada es constante. ¿Cómo me va a quedar? N por x elevado a la n menos 1, la derivada. ¿Sí? Y lo único que vamos a ver es que como estoy derivando, pierdo un término y ahí parto de 1. Eso siempre pasa que cuando paso a la derivada, la única diferencia es que el término voy a partir de 1. Fíjense que si ustedes reemplazan acá esto, el primer término me da 1, 1 por x a la 0 es 1, cuando tome 2 me queda 2 por x, cuando tome 3 me queda 3x cuadrado, cuando tome 4 me queda 4x cubo, y así sucesivamente van a ver que se verifica. Y lo mismo para la integral. Si yo quisiera integrar, no lo voy a hacer para no hacerlos perder tiempo, pero si yo integro este miembro, puedo integrar todo esto, integrar término a término, y voy a ver que acá, si integro esto que tengo acá, me va a quedar lo mismo. La integral de esto es x a la n más 1 sobre n más 1, y va a ser igual a la integral de esto, que es el logaritmo del valor absoluto de 1 menos x negativo. Lo digo muy rápido, pero quiero que sepan que esa es una propiedad de las series de potencias, que son series funcionales que las vamos a ver. Profe, Sí, te escucho. y en el caso de la integral, arrancaría de menos 1, ¿no? No, no puedo. Arranco de 0. De 0. Ahí, espera, si querés lo hacemos.
no tengo el matemática abierto como para... bueno, acá no indiqué que derivé, lo hago acá. Si yo integro esto, me quedaría, si no me equivoco, menos logaritmo del valor absoluto de 1 menos x. A ver, la derivada de esto me da 1 sobre 1 menos x cambiado de signo, menos 1 está bien, da eso. Integramos término a término, me queda x más x cuadrado dividido 2 más x al cubo dividido 3 más x a la cuarta dividido 4. Tendría que integrar este, pero en realidad yo, si no quiero integrar esto, lo voy a mirar, ya acá tengo una, digamos, un indicio de cuál va a ser el término genérico de esta serie de potencias. Empiezo en x. Si empiezo en x, ¿sí? Esto es como tener x a la 1 dividido 1, x a la 2 dividido 2, así que esto sería x a la n dividido n y largo de 1. Ahí tendría que volver a 1 también. Esto me va a ayudar a determinar si es 0, si es 1. Lo que pasa es que no es la única expresión que me puede quedar, porque fíjate que si vos integrás esto, que tengo acá, lo voy a poner abajo. Si vos integrás esto, te va a quedar x a la n más 1 dividido n más 1. No me dio lo mismo que esto. Pero acá, yo tendría que partir de qué cosa, como me dijiste vos, de menos 1. No puedo escribir esto. No, perdón. De 0 también. Me parece que no me equivoco, ¿no? X a la 1 sobre 1, X a la 2 sobre 2, X a la 3 sobre 3. Es la misma serie. O sea que la puedo adecuar. En el caso de integrar, directamente de acá, me sigue quedando con el n0, no se me produce el corrimiento de la derivada. Esto no lo tendría que explicar, lo explico rápido. ¿Por qué cuando derivo yo, si derivo de acá, elevo o le sumo una unidad al n? Porque al derivar, sobre todo cuando son polinomios, yo pierdo un término en la derivada, o sea, pierdo el primer término, si es constante. En cambio, en la integral, como es una integral indefinida, siempre las integrales son más una constante. Entonces tengo que la constante de integración generalmente es 0 en estos casos. Pero esto es una discusión que no quiero ahondar en eso porque no lo van a necesitar. Pero por lo menos quiero que vean que no necesariamente puedo tener la misma expresión, ¿sí? Y se está tratando de la misma serie de potencias. Lo puedo adecuar de acuerdo si la integro o la derivo término a término. Depende el caso. Esta también la podríamos haber expresado como, esto acá como si tengo x a la 0. Puedo poner n por x a la n menos, no, la que tengo, no, acá no tengo otra. Pero por ahí pueden tener otras expresiones y tratarse de la misma serie. Esta está expresada a partir de 1, esta está expresada a partir de 0. No sé si se entendió. Sí, profe, perfecto. Gracias. Bueno, recuerden que el tema es mucho más complejo. Yo estoy haciendo un pequeño resumen que quiero terminar hoy como introducción para después ya no meternos en las series complejas que son más complicadas. Cuando yo hablo de una serie de potencias, yo trabajé con un ejemplo, pero la generalidad, o sea, si ustedes quieren ver un caso más general, van a ver que n parte de 0 a infinito. Vamos a ver por qué va a ser una serie de potencias. Le pongo, por ejemplo, c sub n, o k sub n, constante que depende de n, por x menos a elevado a la n. O sea, no necesariamente va a aparecer
como el primer ejemplo, sino que puede estar, el primer ejemplo que yo planteé fue este, teórico. Fíjense que este caso es un caso particular del caso más genérico, que es esta expresión de la serie de potencias. Ahora bien, una cosa que quiero que vean, que esto es un caso particular de esto. ¿Por qué? Bueno, la constante es igual, pero acá no tengo a la X desplazado a unidades. Pero si yo la miro así, estoy teniendo lo mismo, no necesito poner X menos 0, pero estaría dentro de este caso, cuando acá tengo que A puede ser 0, puede ser cualquier real. Entonces, este A va a ser una constante fija para todos los términos, no así el C sub n, que va a ir variando con el n, y tengo la expresión más general de una serie de potencias. Esta serie se dice que está desarrollada alrededor de A, y esta serie se dice que está desarrollada alrededor del origen. O sea que este valor de A me va a determinar lo que se llama que la serie está desarrollada alrededor de un valor. O sea que siempre la convergencia se va a dar alrededor o en las cercanías de este valor A. En este caso la convergencia se va a dar alrededor de 0. Este caso que ya lo estudiamos y que determinamos la región de convergencia, que era entre menos 1 y 1, fíjense que si yo estableciera un radio de convergencia entre menos 1 y 1, el 0 es el punto medio entre menos 1 y 1. A ese punto medio se lo denomina radio de convergencia y es ahí alrededor donde se desarrolla la serie. Por eso acá el radio de convergencia es 0, se desarrolla desde el 0 para un lado y para otro, y lo mismo pasa acá. Acá va a ser la convergencia alrededor de A. Bien. Y así puedo determinar un montón de series de potencias. Voy a hacer 2 o 3 ejemplitos más, y no molesto más con esto, y seguimos con otra cosa. Por ejemplo, voy a hacer una serie de potencias cualesquiera. Vamos a ver con ejemplos. Voy a poner... Estos ejemplos los saqué de Stewart, no los inventé yo. Estos que vienen ahora. Algunos los invento yo, otros los saco de libros para no perder tiempo en ver si damos lugar. A ver, acá tengo uno que lo copié de Stewart que dice n factorial por x a la n. O sea, esa constante n factorial hace que yo me quede 0 factorial por x a la 0 el primer término, 1 factorial por x a la 1, 2 factorial por x a la 2, 3 factorial por x a la 3, y así sucesivamente. Quiero ver, no la voy a abrir, sería 0 factorial por x elevado a la 0, más 1 factorial por x a 1 más y basta, 2 factorial por x cuadrado, más 3 factorial por x cubo, y si la quiero abrir, fíjense que esto me va a quedar 1, más 2 por x cuadrado, más 3 factorial que es 6 por x cubo, más 4 factorial por x cuarta. Ahí voy a expresar todos los términos de la serie de potencias. Esto ya no es una serie geométrica, quiero que vean. ¿Por qué motivo? Bueno, no es una serie geométrica porque, está bien, tengo la n. Hay un Mateo que tiene el micrófono. Mateo, ¿tenés un video? Tenés un nene ahí que está... Ahora lo apagamos. Bien. No es que no me gusten los chicos, es que si no, no podemos trabajar. Entonces, no sería una geométrica, porque si no tuviera este n factorial, sería una geométrica. Ya teniendo el n factorial, chau, ya no es geométrica. ¿Sí? Porque no solamente tengo n en el exponente, sino lo tengo como un factor asociado. En estos casos, para resolverlo, usan algo parecido
al criterio de la razón. ¿Recuerdan que habíamos visto que yo les había dicho este último criterio en series numéricas? Perdón, del cociente. También lo mismo. Del cociente o de la razón. Da lo mismo de un nombre u otro. ¿Qué decía este criterio? Lo tenemos ahí arriba. Hablaba del límite, se llama así, el criterio del cociente o también de la razón. Los dos nombres son válidos, les aclaro. Y así acá, valor absoluto de a sub n dividido a sub n menos 1. Lo tengo. Y si esto era menor que 1, la serie era convergente. Generalmente me interesa la región de convergencia nada más en las series de potencias. Voy a relacionar este límite con lo que tengo. El a sub n lo tengo acá. Así que vamos a copiar exactamente esto. Tengo n tiende a infinito. De a sub n, ahí lo copiamos derecho, n factorial por x a la n. Y a sub n menos 1 es n menos 1 factorial, o sea, es un término anterior, va a tener por x elevado a la n menos 1. Bueno, no me queda la división hecha, que es lo que yo quería. Me quedó. Es que voy a ver qué puedo hacer por la vida. Ahí está, ahí me va a quedar. Ahí quedó, medio horrible, lleno de símbolos, pero quedó. Saco esto que no va. Ahí estamos, ahí lo tenemos. ¿Sí? El a sub n y el a sub n menos 1. Esto va a ser igual a... Bueno, ahí tengo que resolver todo esto. N factorial dividido n menos 1 factorial me da tanto como n. ¿Sí? Ustedes han trabajado en estadística con los factoriales. Sería n por n menos 1 factorial y se simplifica, así que me queda n. Y x a la n dividido x a la n menos 1 me queda x. Obviamente esto en valor absoluto. Bueno, tengo que ver acá qué sucede. ¿Cuánto me da cuando yo tengo esto que tengo acá? ¿Cuándo va a ser esto menor que 1? Fíjense que ese límite me da, si n tiende a infinito, por cualquier valor de x real, ese límite ¿cuánto me va a dar? Pero, Infinito. Positivo va a dar siempre. claro, Puede ser. y va a ser divergente, o sea que no voy a tener convergencia, excepto que x valga ¿cuánto? Porque la x son fijos valores. 0. 0. Exactamente. Este límite puede tener dos soluciones. Puedes darme infinito, más infinito, para todo x que sea distinto de 0. Pero cuando la x es, ojo, si la x tendiera a 0 sería indeterminado, pero las x, ¿sí?, las fijo yo, porque no es variable. Pero si la x vale constantemente 0, por más que tenga un número grande, se me anula todo, y esto se va a dar si x es igual a 0. Quiere decir que, ¿qué es lo que sucede según lo que vimos? Que esta serie es divergente para todo x distinto de 0, y solamente converge cuando x vale 0. O sea, tiene un solo número o valor de convergencia. Recuerden que está desarrollada alrededor del 0, y de ahí no pasa. Solamente converge en x igual a 0. En el resto de los valores de x no es convergente. ¿Hago una Profe. Sí, Nicolás, decime, te escucho. ¿Y 0 por infinito no es indeterminado? No, ahí hay un error.
Lo que es indeterminado, algo que tiende a cero por algo que tiende a infinito. Acá Ah, está. está bien. Sí, sí, ¿Está? sí. O sea, eso se da más que nada cuando vos haces, eso lo estuve dando anoche en primer año, pero si vos tenés esto, el límite cuando x tiende a 0 de x por 1 sobre x cuadrado menos 1, este límite, directamente podría haber puesto la x acá, no sé por qué. Este límite, espérate que este me da cualquiera, este me da 0 sobre 0. Necesito un 0 por infinito. Ahí está, este. X por logaritmo de x. Acá, la x tiende a 0, no es 0. Y el logaritmo de x, cuando x tiende a 0, tiende a infinito. Tampoco es infinito. Entonces, esto tiende a infinito, esto tiende a 0, esto es indeterminado. Tengo que ver cómo lo puedo resolver. Pero en este caso, las x, yo le asigno valores, porque es la variable de un montón de funciones, o de algunas funciones. En consecuencia, le puedo decir, bueno, si x vale 1, x vale 5, exactamente, se lo voy a dar yo a la asignación. No es lo mismo que acá hay tendencia. Acá la única que tiende a infinito es la n. La x son valores fijos, que no tienden, sino que son exactamente lo que yo quiero. Creo que se entendió. Sí, Bien. profe, está bien. Perfecto. Pregunten si tienen dudas. Voy a hacer, no voy a poder empezar hoy con series complejas, pero voy a hacer un ejemplo más que me interesa que vean. Vamos a suponer que me dan esta serie. Vamos a hacer otra. De los n que van de, tomar otra de igual, de 1 a infinito. Esta empieza de 1, ¿por qué no sé? De x menos 3 elevado a n. Bueno, dividido en. Ahí se me puso. La sumatoria no tiene que estar acá. Voy a poner acá. Ahí está. Sobre n. Ahí pude. Listo, acá tengo, si la copié bien, es esto. Empieza de 1 justamente porque, bueno, en 0 no voy a poder dividir por 0. Ya no tengo una serie geométrica, o sea que no puedo aplicarle ese criterio que le apliqué a la primera, porque tengo una parte que sería como geométrica, pero dividido n. Pero no nos hacemos problemas, aplicamos este criterio hermoso, que se llama criterio de la razón o del cociente, que da lo mismo, y vamos a ver cómo lo resolvemos. Yo voy a aprovechar estos límites que tengo aquí para no perderme. Bueno, acá, si yo armo el tema del cociente, me va a quedar ahí me queda, voy a hacerlo aquí. En el numerador voy a tener x menos 3 a la n dividido n, o sea, el a sub n. Y el a sub n menos 1 será x menos 3 elevado a n menos 1 dividido n menos 1. Bueno, yo les digo cuánto da este límite, después si quieren ustedes prueban. Y todo esto en valor absoluto. Me muestra el valor absoluto, ahí va. Estamos. Bueno, si ustedes prueban todo esto, van a ver que van a poder simplificar esto, con esto le va a quedar a x menos 3, después les va a quedar el límite de n menos 1 sobre n, que tiende a 1, pueden probar todo eso que ustedes quieran, y van a ver que este límite, cuando n tiende a infinito, tiende a valor absoluto de x menos 3. Si yo quiero saber la región de convergencia de este límite, perdón, de esta serie, la región de convergencia se va a dar cuando
valor absoluto de x menos 3 sea menor que 1, porque al aplicar el criterio del cociente sabemos que todo lo que es en valor absoluto menor que 1 me da, o el resultado del cociente de ese límite que es menor que 1 me da el intervalo de convergencia. ¿Qué quiere decir? Que entre menos 1 y 1, valor absoluto, va a converger x menos 3. Y de acá resuelvo ese sistema de inecuaciones, me va a quedar que 2 es menor que x y menor que 4. La región de convergencia va a estar entre 2 y 4, y fíjense que el radio de convergencia es 3. Esta serie estaba desarrollada alrededor de 3. Y así puedo tener un montón de series, ¿sí? Puedo tener un montón de series, todas las que yo quiera. Voy a hablar de una serie que no la voy a resolver. Una que va a ser, se llama la función de Bessel, y la función de Bessel habla de que tengo menos 1 elevado a la n por x elevado a la 2n. No la voy a resolver. Fíjense que ya no es geométrica, aunque sí podría hacerlo, dividido 2 elevado a la 2n, el n arriba, y n factorial al cuadrado. Es horrible. No es tan difícil de calcular, no la voy a hacer de todas maneras, pero obviamente esto que tengo acá no es geométrica por todo el lío que tengo. ¿Sí? No tengo una sola cosa elevada a la n, pero no importa. Si ustedes le aplican el criterio del cociente, o sea, toman el límite cuando n tiende a infinito de esto, dividido menos 1 a la n menos 1, x a la 2 por n menos 1, 2 a la 2 por n menos 1, n menos 1 factorial al cuadrado, y calculan ese límite, o sea, el límite de esa razón, de ese cociente en valor absoluto, van a ver que el límite les da igual 0. ¿Qué pasa ahí? No me dio ninguna x, me dio 0. Pero fíjense que 0 es menor que 1. ¿Qué quiere decir? Que esta serie va a ser convergente para cualquier x. Está desarrollada alrededor del 0. Y va a ser convergente desde menos infinito hasta más infinito, porque al darme menor que 1 para cualquier valor que x, digo, es convergente para todos los reales. La pueden probar si quieren, está probada en el Stewart, pero no es necesario que hagan una cosa tan difícil. Y si en vez de darme 0, me hubiera dado infinito para todo x, digo, esa serie no converge nunca, es una porquería y no me sirve para nada. O sea que una serie de potencias puede tener 3 regiones posibles de convergencia. Para un solo número, que fue el caso de cuando la convergencia se dio en el primer ejemplo para x igual a 0, este puede ser un caso, solamente convergente para x igual a 0. Otro caso puede tener una región de convergencia, ¿sí? X menos algo mayor o menor que un número real, y converger para todos los reales o no converger para ningún valor. O sea, tengo ahí todas las posibilidades que si no converge para ningún valor, o sea, si siempre es divergente, no me interesa analizarla. O sea, las posibilidades de convergencia son 3. Bien. Bueno, esto es un pantallazo más o menos de las series de potencias. Se pueden representar estas series, y si yo las represento voy a ir viendo cómo se da la convergencia gráficamente. Como en las series complejas no vamos a necesitar gráficas, yo no voy a hacer hincapié en eso. Todavía me quedan 10 minutos y voy a aprovecharlos para hacer dar una serie muy particular. La última. Es una serie de potencias, que es la serie de Taylor. Y hay un caso particular de esta serie que es la serie de Maclaurin. Vamos a hablar sobre, primero, la serie de Taylor. La serie de Taylor es una serie de este tipo.
dice que cualquier función f de x se puede expresar mediante una serie de potencias donde n va de 0, puede ser de 1, depende cómo venga la cosa, a infinito, ¿sí? Y esa serie se escribe de esta manera. F en un número c por x menos c elevado a la n dividido n factorial. El f de c tendría que estar acá arriba, así que yo lo puedo pegar. Esta es la forma que se puede expresar una serie de Taylor. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo podría expresar la función seno de x mediante la serie de Taylor alrededor de x igual 0? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, esta fórmula que tengo ahí implica que la expreso alrededor de 0. O sea, esta fórmula es siempre común. Me queda todo esto. ¿Sí? Y entonces voy a decir, perdón, acá hay un error. Acá esto tiene que ser elevado a n. Eso quiere decir que tengo la derivada enésima. Acá tendríamos derivada enésima. Ahí la tengo bien puesta. Y ahí empiezo a abrir los términos. Entonces, ¿cómo se abriría la serie en este caso? Bueno, sería, cuando n vale 0 es la derivada de orden 0, que es la función. Cuando n vale 0 tengo 1, dividido 0 factorial. Ese es el primer término de la serie. Reemplazo todos los n por 0. Cuando n vale 1, tengo la derivada primera, 0. Por x menos 0, o sea, por x, dividido 1 factorial. Reemplazo todo por 1. Cuando voy con 2, tendría la derivada segunda, 0, por x al cuadrado, dividido 2 factorial. El tercer término, la derivada tercera en 0, dividido 3 factorial, por x al cubo. Y así son todos los términos. Más el cuarto, más el quinto, más el sexto. Y ahí voy armando lo que yo quiero. En el caso de que mi función sea el seno de x, como es la que quiero aproximar acá, esto lo voy a volver a mirar un poco la clase que viene. Lo voy a cortar acá, porque no lo quiero hacer tan rápido. F en 0 sería el seno de 0, me da 0 sobre 0 factorial. 0. El término que sigue es la derivada de la función seno en 0. La derivada del seno me da coseno. El coseno de 0 me da 1, o sea que tengo 1, por x sobre 1 factorial me da x. La derivada segunda del seno me da menos seno. En 0 me da 0, chau, se me anula todo. La derivada tercera en 0 del seno me vuelve a dar menos coseno. O sea que me queda menos, que me da en 0, me da 1, por x cubo, dividido 3 factorial. Con la serie de Taylor puedo expresar funciones mediante una serie de potencias. Esto voy a ahondar la clase que viene. En realidad, esta no es la serie de Taylor, sino que es la serie de Maclaurin, porque la serie de Maclaurin es la serie de Taylor cuando el valor de C es 0 y me queda todo como más chiquitito. Hoy quise darles un pantallazo de esto, quería terminarlo, pero no se va a poder, si no lo voy a hacer muy rápido, me voy a empezar a trabarme la lengua para hablar. Así que dejamos acá.